Bien, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a todos los que os conectáis, a los que os conectaréis, a los que estáis también aquí en esta Gompa. Y vamos con esta exposición basándose en el Dharma, pero relacionado con las emociones. Las emociones en el camino espiritual del Dharma. Y más de uno se puede preguntar, ¿emociones? ¿En serio tienen emociones los que practican meditación? No, no tienen emociones. Los que meditan están siempre sonrientes, como una estatua, no tienen emociones, se cae el mundo, no tienen emociones, y la idea del que medita es no tener emociones. Error. Claro, no funciona así, no es así. En la práctica del Dharma hay muchas técnicas distintas, hay muchos planteamientos distintos y, por supuesto, se manejan también las emociones. Y hay distintas maneras de hacerlo, y me gustaría sobre todo poner énfasis en el enfoque del budismo Vajrayana, que es justamente el de esta escuela, y que tiene que ver con, sobre todo, un reconocimiento profundo de las emociones, no un rechazo de las emociones y tampoco una restricción de las emociones en plan represión. Fijaos, socialmente hablando, en general, si nos fijamos en el mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que estamos rodeados de emociones, no solo individuales, sino también emociones colectivas. Esto desde un punto de vista sociológico o antropológico es bastante fácil de poder analizar. Pero lo que sí es cierto es que muchas emociones nos están guiando en muchos planteamientos de nuestra vida sin darnos cuenta. Y más de una persona habrá visto que ahora hay una moda. Bueno, hay muchas modas, pero una de las modas está en tener siempre emociones positivas. Positivo. Hay que ser positivo. Y la moda es estar siempre feliz. Siempre hay que estar feliz. Y otra parte de esta moda es no enfadarse nunca. Nunca puedes estar enfadada o enfadado. ¿No os cansa? ¿No cansa todo esto? Siempre felices, siempre contentos. No podemos enfadarnos, no debemos enfadarnos. Bueno, y si alguien dice que tiene o está haciendo un camino espiritual o dice además que ese camino espiritual está relacionado con el budismo, todavía menos, no te puedes enfadar, no puedes decir que no. Y tienes que estar siempre sonriente y feliz. Bueno, ya sabéis a estas alturas que esto es un estereotipo y que además es algo intrínsecamente dañino, no solo para la salud mental de la persona y los colectivos, sino también es dañino para la salud espiritual de alguien que esté trascendiendo los parámetros comunes o la vida cotidiana o las formas convencionales en las que estamos viviendo la vida. Es tremendo que a estas alturas nos estén vendiendo la felicidad como un producto. Y lo hacen así. No, yo quiero que vayas a un curso, que vayas a un retiro, que leas este libro de autoayuda, porque quiero que seas feliz. Y como a veces he comentado en más de una ocasión, ¿qué significa ser feliz? ¿A qué te estás refiriendo con ser feliz? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es la felicidad en realidad? ¿Es tener más cosas? ¿Es coleccionarlas? ¿Es saber más? ¿Es viajar más? ¿Es ser libre? ¿Qué es la felicidad en realidad? No, es que, bueno, yo quiero ser feliz y cuando preguntas a alguien por qué trabajas, por qué tienes familia, por qué te relacionas con tus amigos, por qué buscas, o casi todos dicen, me busco a mí misma o a mí mismo, pero al mismo tiempo también están diciendo, porque al encontrarme a mí misma y a mí mismo, seré feliz, tendré emociones de felicidad. Y dices, ¿en serio va por ahí esto? ¿En serio va por intentar adquirir un producto llamado felicidad? ¿En serio te está moviendo algo que quizás ni siquiera conoces realmente lo que es? Y sí, la moda está en no enfadarse. Y os puedo asegurar que hay una cantidad de neurosis bastante extendida en nuestra sociedad por ese afán constante
de autoexigencia que parece más una especie de injerto de ingeniería social en nuestras mentes y en nuestra forma de actuar. Y también, bueno, es muy triste ver cómo muchas personas se autojustifican en sus acciones diciendo que están buscando la auténtica felicidad o la felicidad. Y a todo esto hay una represión de las emociones negativas. No te puedes enfadar, no puedes decir que no, no puedes ser egoísta, no puedes ser egocéntrico, no puedes ser muchas cosas negativas. Fijaos, el budismo se entiende, y la práctica del Dharma como método del cual nosotros podemos adquirir muchas cualidades, el budismo plantea el camino medio, es decir, no está demonizando las emociones negativas y tampoco está exaltando las emociones positivas. Tenemos más o menos como dos bloques. Uno, que son las emociones negativas, como estas que estoy comentando, pues el orgullo, los celos, la envidia, la ignorancia se considera un tipo de emoción perturbadora también. Esto lo que llamaríamos son 5 venenos. En este caso sería el apego, la indiferencia, la ira, el orgullo y los celos o la envidia. Se dice que de estos 5 venenos o estas 5 emociones perturbadoras surgen 84.000 emociones perturbadoras que conforman lo que llamaríamos a efectos prácticos el efecto del karma. El karma es la maduración o la manifestación de todas estas emociones perturbadoras o negativas que surgen de estos 5 venenos o emociones principales. Y en el Dharma, sobre todo en el Vajrayana, se plantea algo simple pero profundo al mismo tiempo. Las emociones perturbadoras no son nuestras enemigas. Las emociones, por ejemplo, como la ira o el orgullo, no son enemigos que debamos extinguir. Las emociones positivas que podamos tener, cuando se deterioran y se convierten en elementos que aumentan nuestro orgullo, tampoco son emociones que debamos extinguir, eliminar, reprimir. En el budismo vajrayana se intenta llegar a algo bien simple, y es conseguir desprendernos de la distorsión con la que vivimos las emociones. Este desprendimiento de la distorsión en el lenguaje del Dharma significaría desprendernos de la ignorancia. La ignorancia, no evidentemente la ignorancia cultural o la sapiencia convencional, la ignorancia a la que se refiere el budismo es la capacidad constante que tenemos a través de nuestro ego de distorsionar cómo nos percibimos y cómo percibimos los fenómenos a través de los sentidos. Y esta distorsión, esta manera en la cual percibimos las cosas de forma inadecuada, las cosas, los fenómenos o a nosotros mismos, esa ignorancia origina el sufrimiento, dukkha, la insatisfacción constante en la que estamos viviendo. Cuestión que además las propias estructuras sociales, culturales y educacionales también alimentan, de forma directa, de forma indirecta, de forma consciente o de forma inconsciente. Esta manera de distorsionar a través de la ignorancia hace que nosotros, en nuestros procesos cognitivos, en nuestras emociones convencionales, tengamos un mare magnum de emociones constantes, en constante evolución, y no podemos distinguir bien qué hacer con estas emociones. De hecho, muchas personas lo que hacen es quedar imbuidas, tan imbuidas de estas emociones, que no ven la diferencia entre yo y la emoción que estoy viviendo. Yo soy la emoción. ¿Qué ocurre cuando os enfadáis? ¿Distinguís entre yo y el enfado o simplemente estáis enfadados? Estamos enfadados, no hay distinción. En el momento en que nos coge esa rabieta, ¿sí?, o lo que sea, ya no hay distinción, somos esta emoción. Puede ocurrir con cualquier otra emoción. No distinguimos entre el sujeto y el objeto, entre el fenómeno individual o el constructo social o ego de aquello que el ego percibe, siempre a través de esta ignorancia. De ahí la distorsión y de ahí el sufrimiento.
Fijaos, ¿cómo se maneja el mundo en general? Lo primero que intenta esta sociedad en general es atrapar nuestra atención. Nos venden muchas cosas. La compraventa es el ámbito natural no solo del capitalismo salvaje, sino también de muchos medios de sociabilizar las relaciones entre personas. Esto ocasiona muchos problemas en realidad, porque nosotros lo que hacemos muchas veces es estar inmersos en decisiones o hacemos actividades que están conectadas a unas emociones que a su vez no distinguimos si son perturbadoras, salvo las muy evidentes, como por ejemplo la ira o el enfado, como decía, ¿no? Pero muchas emociones sutiles no podemos distinguirlas, y entonces cuando nos movemos en la sociedad, pues lo que hacemos es aumentar el nivel de emociones que se producen. Esto lo podemos ver en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Donde lo que más vende no suele ser lo más constructivo, interesante, lo más profundo. Lo que más vende a veces son cosas tan simplonas, tan primitivas, y que van directamente a la emoción tan primitiva del individuo que acabas viendo como ciertos sketches en las redes sociales tienen millones de visualizaciones y otras cosas mucho más profundas e interesantes tienen apenas unas pocas visualizaciones. El mundo está muy basado en esta atracción emocional primitiva, y mucha de la ingeniería social que hoy en día se utiliza en muchos países utiliza justamente esta conexión con las emociones primitivas del individuo para poder tener la atención constantemente puesta en la dependencia social a través de las emociones que siguen perturbándonos. De tal manera que un camino espiritual lo que está planteando, en este caso el Dharma, es un sistema de liberación. Así de claro. Quienes apuesten por la revolución o las revoluciones, bueno, allá ellos. No hay nada más revolucionario que liberarse de la atadura de las emociones perturbadoras que el sistema social intenta siempre cultivar básicamente en todos nosotros. No hay nada más revolucionario que liberarse del samsara. No hay nada más extraordinario como aventura vital en la vida de un individuo que conseguir ser algo mucho más profundo que un producto social, es decir, un ser humano con mayúsculas. ¿Podemos hacerlo? Claro. Todos podemos hacerlo. Según las enseñanzas del Buda, todos tenemos una naturaleza, una esencia que no puede ser vendida, comprada, cuestionada, destruida o cambiada. A esta esencia le llamamos la naturaleza de la mente o la budeidad. El término, evidentemente, es budista, pero más que el término, lo que nos interesa es acercarnos a la esencia de ese término. Y es que todos nosotros, en esencia, compartimos algo de extraordinario valor, pero ese algo de extraordinario valor está velado, tapado, maquillado, distorsionado por la ignorancia. Y en esa ignorancia juega un papel fundamental las emociones. Pero ¿os habéis preguntado qué son las emociones? ¿Qué son? No cómo funcionan. Si nos vamos a la ciencia actual, neurociencia o psicología o cualquiera de las ciencias que trabajan sobre los procesos biológicos o los procesos psicológicos de las emociones, eso está más o menos bien claro, bien estudiado. Desde el punto de vista del Dharma, nos interesa muchísimo no describir cómo funcionan las emociones o qué partes de nuestro cerebro están interactuando con los procesos cognitivos, psíquicos o psicológicos. Nos interesa sobre todo saber cuál es la esencia y la naturaleza, de qué están compuestas las emociones. El planteamiento del Vajrayana no está en reprimirlas, sino en reconocer su composición, su esencia. Y para poder percibir y darnos cuenta de qué son esas emociones, de qué están compuestas las emociones, se plantea entonces una metodología. ¿En qué consiste esa metodología? En observar. La metodología de observar las emociones se llama
traducido a otro idioma, meditar. La meditación entonces es una manera de poder percibir un fenómeno, en este caso las emociones, sin estar completamente abducidos en las emociones y sin tener una completa distorsión o ignorancia de lo que está ocurriendo. Necesitamos observar. ¿Qué hacemos cuando hay algo que no entendemos? Reflexionamos. ¿Qué hacemos cuando queremos investigar algo? Intentamos observarlo para ver de qué está hecho, cómo funciona, qué es, en qué consiste. En muchos sistemas de conocimiento occidental, en general, convencionales, sabemos muchas cosas sobre la materia, sobre la tecnología, sobre aspectos de la física, tanto la newtoniana, la cartesiana, como la física cuántica, como otra serie de elementos muy sofisticados sobre la materia, hasta el punto que incluso en la actualidad la ciencia más avanzada ya no distingue entre materia y energía, por supuesto. Eso es una cuestión cartesiana del siglo XIX, ahora ya muy superada. Aún así hay mucho público, muchas personas que piensan que son cosas distintas. Pero la cuestión es que en muy pocos lugares se habla sobre las emociones y cómo podemos realmente trabajarlas sin caer en la represión, sin caer en la demonización de las emociones. Nos interesa esto. No demonizar, no cargarnos las emociones, sino a través de comprender su naturaleza última y su esencia, liberarnos del efecto tóxico y negativo que las emociones pueden tener en nosotros. ¿Y esto cómo se hace? Meditando, observando. ¿Pero qué significa meditar? Significa no solamente observar, sino que a través de la observación poder liberarnos de los efectos distorsionadores de esas emociones negativas. ¿A alguien le interesa hacer esto? Bueno, bienvenidos a un camino espiritual. Si os interesa este tema, lo queréis hacer, un camino espiritual no solo es la teorización, sino la práctica y sobre todo la comprobación de esa supuesta metodología para conseguir lo que estoy comentando, liberarnos de los efectos negativos de las emociones. Pero como estáis viendo, para esto tenemos que empezar a aceptar que las emociones, del tipo que sean, negativas, más bien emociones con efectos negativos, neutras y positivas, todas las emociones forman algo intrínsecamente interesante, efectivo y aprovechable para nuestra transformación y desarrollo espiritual. Tenemos que darnos cuenta que lo que consideramos obstáculos o cosas rechazables pueden ser también el origen de una transformación positiva en nuestro autoconocimiento y en nuestra liberación. Si no se entiende bien esto que estoy comentando, alguno pensará o alguna pensará, bueno, pues nada, pues me porto mal o hago barbaridades, emocionalmente hablando, me descontrolo emocionalmente y ya está, ya lo he conseguido. Ya acepto todo. No, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de aceptar la existencia de todo tipo de emociones en nuestra estructura psíquica, en nuestro comportamiento, en nuestros procesos cognitivos convencionales o incluso en ciertos parámetros del comienzo del camino espiritual están las emociones. De todo tipo. Y al mismo tiempo no demonizarlas ni exaltarlas, sino tratarlas a través de su composición. Preguntaba antes, desde el punto de vista del camino espiritual del Dharma, ¿de qué están compuestas las emociones? ¿De qué están hechas? ¿Qué es una especie de... ¿Qué es una sustancia? Es un fluido, es químico, es un tipo de luz. ¿Qué es? Es muy fácil decir que las emociones son energía. Esto es una respuesta simplificada, banal y que además no entra en el tema. Realmente, ¿qué son las emociones? Entonces, nos interesa muchísimo reconocer la esencia de la emoción sin la distorsión de la ignorancia. Este reconocimiento sin distorsión es lo que libera
o nos libera de la toxicidad o el uso inadecuado de esa emoción en nosotros y de nosotros relacionándonos con los demás. Se trata de reconocer. Es como, digamos, imaginad a una persona que ha estado en una cueva toda su vida, la cueva tapiada, a oscuras, le han estado explicando toda su vida que existe el día. Esa persona no ha visto el día en su vida y un buen día le sacan de la cueva, lo mira, aparte de la ceguera inicial, y, es de día, reconoce el día. Este reconocimiento es al que me refiero. No hablo de un reconocimiento intelectual, no hablo de una descripción, no hablo de una elaboración para describir y definir de qué está compuesta esta emoción. Hablo de el reconocimiento de la composición última de la emoción. Esto en algunas técnicas budistas se le suele llamar Mahamudra, Transello, Dzogchen, Ati Yoga, Madhyamaka, es decir, los estados más elevados de la meditación y de la práctica budista. Nosotros no vamos a aspirar, por supuesto, a llegar a estos niveles, pero sí que empezamos por algo básico, que es aceptar. Voy a decirlo de otra manera, no solo aceptar las emociones en todos sus rangos, sino también hacerme amigo de todas las emociones. ¿En serio? ¿Amigo? Me voy a hacer amigo de la ira. Sí, hazte amiga o amigo de la ira. A ver qué ocurre. ¿Qué ocurre si de repente tratáis a la ira como si fuera un amigo o una amiga? ¿Qué creéis que puede ocurrir? Fijaos en el fenómeno. Primero tengo que intentar tratarlo como algo distinto de mí. Esto crea una distancia. Al crear una distancia tengo el espacio suficiente para observar el fenómeno. Pero el fenómeno, una vez lo observo, si creo que es feo y desagradable, voy a intentar rechazarlo. Si creo que es agradable, voy a intentar apegarme a él. Y si simplemente lo veo y no pienso nada y paso de esa emoción, voy a crear el aspecto de indiferencia. Acabo de escribir los 3 venenos con los que nos relacionamos con las emociones. Ciertas emociones crean apego, otras emociones crean rechazo y otras emociones crean estupidez o ignorancia. En cualquier caso, estas 3 emociones, estos 3 venenos, junto con 2 más, crean las 84.000 emociones perturbadoras. Luego, en la observación de las emociones, además de aceptar, lo que hago es observar sin juzgar. Observo sin juzgar. Y tengo una cierta sensación de empatía. Bueno, amistad no sé, pero no la antipatía de ¿esto es el orgullo? ¿O esto es la ira? Que además eso lleva a otra situación. Si esta es la ira y yo soy esto, soy una mala persona. Y empezamos con el proceso de victimismo-culpabilidad. Y acabamos en un mar de culpas, en un mar de víctima, y además encima, si somos algunos practicantes budistas, decimos, esto es cosa del karma. Ha sido el karma quien me ha hecho daño, porque es el karma el que hace que yo tenga estas emociones perturbadoras tan feas como la ira. O sea, todo un montaje argumentativo para mantener el egocentrismo del constructo social, es decir, para mantener el ego, para que el ego sea la parte preponderante de toda esta situación. Observo la emoción, no la juzgo, no siento antipatía ni rechazo hacia la emoción. Como observo la emoción, no soy indiferente a la emoción. Y como observo la emoción, todo el que hay cierta empatía, la empatía no genera apego. Y al relacionarme con esta emoción, sin apego, sin rechazo y sin indiferencia, no estoy generando los venenos que construyen el karma definitivamente. Observo el fenómeno tal cual. Esta observación del fenómeno lo que hace entonces es crear esta distancia y lo que hace es que finalmente
puedo llegar a distanciarme de esa emoción que me tenía completamente abducido. Fijaos, no la estoy reprimiendo, no la estoy juzgando la emoción, no la reprimo, no la juzgo, solo la observo. Y en esta observación se produce un fenómeno que los que han practicado entonces ciertos tipos de meditación, como por ejemplo Lactón, visión superior, se van a dar cuenta. Cuando tú observas la emoción, te das cuenta que la parte tóxica de la emoción se va difuminando, va desapareciendo. Y que lo que subyace a la parte tóxica es la esencia de la emoción. Y esa esencia de la emoción es la propia mente. Detrás de cada expresión emocional hay una esencia no contaminada, una esencia originaria, una esencia absolutamente libre de cualquier sesgo y de cualquier deformación y de cualquier interpretación, que es lo que realiza el ego cuando se encuentra con una distorsión respecto a lo que percibe. Fijaos, cuando el ego percibe de forma distorsionante, lo que hace es convertir la percepción de la mente en una emoción perturbadora que finalmente crea una toxicidad en mi comportamiento y en mi acción con los demás seres vivos. Lo estoy resumiendo mucho, evidentemente, claro, estoy haciendo una exposición muy ligera y muy superficial, pero es para que nos demos cuenta que existen alternativas a la represión, que existen alternativas a la demonización de las emociones o de ciertas emociones, y que existe en el budismo un planteamiento muy sano, muy integrativo y una capacidad de transformar. Fijaos, a través del reconocimiento de la naturaleza o esencia última de la mente, lo que hago es liberarme de la toxicidad. Esta liberación es una transformación. Y de repente yo mismo y ese fenómeno nos transformamos en una relación mucho más constructiva que la que realiza el ego, yo, y mi emoción perturbadora, que además me abduce de vez en cuando, o casi siempre. Fijaos entonces, ¿podemos trabajar con las emociones? Sí. ¿El practicante de meditación tiene o siente emociones? Noticia, sí. Digo, es una noticia a nivel mundial, ya sé que no va a salir en ningún periódico, pero es que tenemos una idea, o mucha gente tiene una idea tan arraigada, que el que medita cada vez va siendo más indiferente a las emociones. Es una locura. Porque es como decir que el que medita cada vez es más indiferente a la propia mente. No es verdad. Puesto que las emociones, tal y como las vivimos de forma convencional, solo son, entre comillas lo de solo, una distorsión de la percepción de la mente. ¿Quién lo distorsiona? El ego. ¿A través de qué lo distorsiona? De la ignorancia. ¿Cuál es el resultado de esta distorsión? El sufrimiento. Como decían las 4 nobles verdades del Buda, entonces, una de ellas, la causa del sufrimiento, dukkha, de la insatisfacción, justo reside en eso. Y el método para liberarme de ello es, en este caso, el Dharma, concretamente la meditación, empezando por observar las emociones. Dicho así, parece sencillo, ¿no? Bueno, es un recorrido, es como un pequeño mapa. Pero cuando hablamos de las emociones, según el sendero del Dharma, ya no solo hay que referirse a las emociones individuales, también a las emociones compartidas, sea con otra persona o sea también con colectivos. Diréis, bueno, esto es muy generalista. No, y además esto no es una teoría, esto es bastante claro. ¿Qué es lo que mueve la geopolítica en la actualidad? Los intereses. Intereses económicos, financieros, materias primas, territoriales y demás. Pero ¿qué es lo que mueve todos estos intereses en realidad? Y la propia geopolítica como una estructuración de intereses. Lo mueve el deseo
el egoísmo de algunos individuos exacerbado, el egocentrismo de algunos individuos que de forma exacerbada y en ciertas posiciones de las estructuras sociales son capaces de movilizar sus emociones proyectadas a través de las estructuras sociales para crear además emociones colectivas que todos vamos sufriendo constantemente. Por eso planteaba y decía, el budismo es toda una revolución, el Dharma como método es toda una revolución extraordinaria. ¿Puede transformar el mundo? Sí, por supuesto. ¿Qué tal si empezamos por transformar nuestra propia mente? Si no lo hacemos, ¿qué mundo vamos a transformar? Mirad cuántas ideologías, cuántos movimientos a través de siglos y de civilizaciones intentan constantemente situarnos en la transformación y el mejoramiento de la humanidad. Y parece que en vez de ser más libres, estemos cada día más atados. Y esto no es un buen síntoma. Eso sí, muchas personas de forma primitiva, no muy reflexiva, prefieren la seguridad a la libertad. Y esto lo saben muy bien aquellos que se dedican a exacerbar las emociones primitivas de los individuos o los colectivos. Y a nosotros nos interesa liberarnos de eso. Como veis entonces, un camino espiritual no es, por supuesto, un sendero de flores donde todo el mundo va cantando, ¿sí? Contento, alegre, divertido y que no pasa absolutamente nada. Un camino espiritual real, sobre todo del Vajrayana, está inmerso también en las problemáticas sociales, por supuesto, en las personales, por supuesto, pero con medios hábiles, sistemas útiles y, por supuesto, con prudencia, con sabiduría y con profunda compasión. Cuando hay compasión y hay sabiduría, cuando tenemos y usamos las dos manos, o cuando caminamos con las dos piernas, probablemente podremos llegar a buen puerto en muchos sentidos. Por eso tenemos que combinar la sabiduría, la compasión, la emoción y la razón. No excluyamos entonces las emociones, porque si lo hacemos nos quedaremos cojos. Pero convirtamos las emociones en nuestros amigos, en los coadyuvantes, en los participantes de nuestra transformación personal y también colectiva. Da para mucho, como veis, pero como suele ocurrir en estas charlas, también se ofrece la posibilidad de preguntar y así interactuar en directo, y ya pues la grabación quedará con las preguntas o los comentarios de quienes queráis, tanto los que estáis asistiendo como los que estáis conectados. Así que os animo a preguntar y a comentar si es vuestro deseo. Sí, por favor, por aquí. Vamos a intentar que se escuche con el micrófono. No sé si sabré expresar, y si me acordaré de dos cosas que mientras estabas hablando pues me ha surgido la duda. Una de ellas es que, bueno, sí, que al observar la parte tóxica de la emoción es como que desaparece esta parte tóxica. No sé si lo he entendido mal. Sí. Al observar la emoción desaparece la parte tóxica. Vale. Sí, una de las sugerencias. Pero acabo porque sí, es sí. lo mismo. Y entonces has dicho algo así como que entonces lo que surge o lo que queda es como la naturaleza de la mente y claro, si es por ejemplo una emoción negativa, el apego, por ejemplo, se observa el apego, la parte tóxica desaparece y que queda del apego en la naturaleza de la mente. No sé cómo encajar esto. Ok. Como he dicho antes, lo que estoy planteando es un resumen y una síntesis de toda una metodología de 2500 años de práctica. Y claro, por eso siempre sugiero que lo que estáis escuchando lo podáis
poner en práctica de forma gradual, extensa y profunda, a través pues de algunas maestros cualificados que tengan experiencia y conocimiento en esto. Cuando yo estoy hablando de observar, fíjate, debería también ahora especificar a qué me refiero con observar. Cuando yo estoy observando, desde un punto de vista convencional, pues miro, observo. Pero en la meditación no estamos solamente mirando, sino que estamos intensificando el foco de nuestra atención. La atención, entonces, es un punto vital para ese proceso de reconocimiento. Si mi atención no está focalizada, no es una atención distorsionada o es una atención dispersa, evidentemente cuando yo intente observar el fenómeno de el apego, si es que consigo ver algo parecido al apego, pues no lo veré y mucho menos me liberaré. Entonces pensaré que simplemente observando, pongo el ejemplo del apego, ¿sí? Pensaré que observando el apego pues no me sirve, claro, porque hay que practicar mucha meditación previa en ese sentido. Pero que entonces no es la meditación básica de estar atento a la respiración solo. No. Otro tipo de Claro. meditación, ¿no? Antes he comentado que la meditación a la que hago referencia cuando observamos se llama Lactong o visión superior, que es una meditación que va más allá de la calma mental. Ahora, fijémonos, si yo no realizo calma mental, que se llama Shine, si no hago calma mental y no estabilizo mi atención, no puedo pasar al siguiente paso, que es observar el fenómeno. Por eso, lo primero es observar un soporte. Y en este caso el soporte es la respiración. Primero aprendo a observar la respiración sin elaborar nada en la observación de la respiración. Cuando yo hago esto, ya he aprendido el primer paso fundamental, que es observar sin elaborar. Eso me permite entonces ya lanzarme a la emoción. Voy a observar la emoción. Cuando yo observo la emoción sin elaboración y focalizo la emoción intensamente, ¿cuál es el fenómeno que va a ocurrir? Dependiendo de la intensidad del foco de atención que ponga en la emoción, podré darme cuenta de qué está compuesta la emoción en su esencia. Al penetrar más allá de la toxicidad de la emoción, esa toxicidad deja de tener consistencia, porque lo que da toxicidad a lo tóxico de la emoción es la atención que le ponemos. Y cuando yo estoy observando más allá de la aparente presencia de lo tóxico, estoy en el fondo disolviendo, porque no le pongo atención, esa parte tóxica. A esto en algunos casos le llamo muerte por inanición. Significa que al no poner tanta atención en el apego, sino en la naturaleza o esencia de lo que es, reconociéndola, me libera sin rechazar la parte tóxica, me libero de la parte tóxica. Esto que describo es una parte pequeñísima del proceso de la meditación superior o del Lactong, claro. Pero lo estoy poniendo aquí, lo estoy exponiendo para que nos demos cuenta que hay una manera mucho más constructiva de trabajar una emoción perturbadora que no simplemente reprimirla, rechazarla o, con el argumento de ser completamente libre, aumentar su intensidad sin control alguno. Lo que hacemos, en cierto modo, es no solo regular la emoción, sino liberarnos completamente, porque en esa liberación, ese reconocimiento que se llama sabiduría, eliminamos la ignorancia mediante la cual distorsionamos constantemente las emociones. Como digo, lo estoy resumiendo mucho, es mucho más detallado y bastante más extenso, pero es para dar algunas pautas a los que estáis escuchando de que sí es posible tratar las emociones de una manera constructiva, que además de eso nos libera del peso de ciertas emociones que alimentan el fenómeno de la culpa y del victimismo, que está muy extendido. La culpa acaba siendo, mirad, desde el punto de vista científico de las neurociencias actuales, la culpa forma parte de un sistema de defensa biológico de la propia especie.
Esto en biología es muy extenso de explicar, no es el caso ahora y mucho menos en este contexto de explicarlo. Pero es interesante darse cuenta que un elemento que forma una parte de nuestros procesos como especie ha sido utilizado durante siglos por algunos individuos o colectivos para cultivar la culpa como sistema de control, con el cual originar el famoso premio o castigo, con el que nos están manejando tanto en lo individual como en lo colectivo. Y en este sentido, entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo siguiente: no demonizar la culpa, sino comprender, siempre comprender partes de su origen y sobre todo su funcionalidad. ¿Para qué sirve la culpa? Alguien dirá, vale, entonces si no tengo culpa, soy un psicópata, no siento absolutamente nada. No estoy diciendo que no sientas nada. Estoy pidiendo que sustituyamos la culpa por la responsabilidad liberadora, no la responsabilidad culpabilizante, que también se usa últimamente. Ah, no, yo no te echo la culpa, pero eres responsable. Te está culpando, básicamente, pero está usando un lenguaje adecuado. No, es que somos responsables, tú eres el responsable, yo también, pero tú más que yo. En fin, al final es culpa y a ver quién la tiene. Por lo tanto, la responsabilidad liberadora es el reconocimiento del hecho en sí para transformarlo, cambiarlo o mejorarlo. Porque el reconocimiento para conformarme tampoco nos sirve. El reconocimiento como un medio para situar el fenómeno o aquello que queremos cambiar y transformar. Y no la negación del fenómeno, la represión del fenómeno o el maquillaje o esconder el fenómeno. Elementos que originan no solo problemas a nivel psicológico, sino también bloqueos en nuestro progreso espiritual si queremos llegar al ámbito espiritual realmente. Sí, dos. Todo este trabajo de las emociones es emociones positivas y negativas. Todas las emociones positivas, negativas. Las positivas te lleva a otro ámbito, no tanto de represión, sino de exageración brutal de tu propia personalidad. Hay otra persona aquí que quiere también preguntar y luego vamos por línea. Sí, bueno, muchas gracias por la charla, primero de todo. Y yo tenía una pregunta, es un poco complicada y muy extensa, supongo, pero luego te digo el porqué de la pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta básicamente es si el budismo es filosofía o religión. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Es porque mucha gente, y yo me incluyo, quizás venimos o nos interesamos por el budismo porque venimos de una época mala, una mala racha, y quizás nos acogemos a la parte, no sé si el concepto es correcto, pero bueno, lo intento explicar, a la parte religiosa en cuanto a que la fe me hace sentir o me da poder y esperanza a salir de esta mala racha, ¿no? Sin embargo, yo por ejemplo, que soy una persona muy analítica, como filosofía, por ejemplo, la veo súper positiva porque, bueno, al final filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Toda sabiduría y todo nuevo conocimiento es súper positivo. Entonces, y resumiendo, consejos por tu parte para que no nos dejemos llevar por la fe o la esperanza, o que eso no juegue en nuestra contra, ya que entiendo que no es el fin de la... Es decir, no, consejos para no agarrarte a una esperanza o una fe y que ese sea tu objetivo por el cual estás estudiando el budismo. No sé si me explico, es una pregunta un poco compleja. Bueno, tiene varias partes, no tanto complejidad, sino varias partes. La última parte, para aclararlo bien, la religiosidad es una cosa, la espiritualidad es otra. Y esta distinción es muy importante.
La religiosidad que se basa en el seguimiento de una serie de normas, estructuras, ceremonias y dogmas inalterables, pues seguro que crea muchos problemas. La fe basada en el desconocimiento absoluto, sin una libertad de análisis de aquello en lo que crees, es un problema. El uso de ceremonias, imágenes, estructuras y demás que coaccionan, que encorsetan y de la que después te cuelgas para no pensar, es otro problema. Esa es la distinción. Y esto es importante porque viene con la primera parte. Me estás planteando un sofisma, que es un clásico. ¿Religión o filosofía? Noticia, ambivalencia. ¿Qué significa? Las dos cosas. El budismo es tanto filosofía como también religión. ¿Y cómo lo distingo? Porque si yo tengo que plantearme el budismo como una religión, entonces voy a seguir una vía monástica y voy a seguir unas reglas monásticas que están. El budismo tiene una cosmología y por lo tanto, como tiene reglas monásticas, cosmología y otra serie de parámetros de cualquier religión estandarizada, puedo decir que tiene aspectos religiosos, pero no, como no solo es una religión, no puedo decir que sea una religión como conocemos, sobre todo las monoteístas. Segundo aspecto, es una filosofía de vida, por supuesto. Tiene aspectos filosóficos, no solo filosóficos, metafísicos, no solo metafísicos. Algunos con una metodología casi científica en cuanto a su análisis. Como es ambivalente, en mi caso particular, yo no elijo la parte religiosa, elijo la parte filosófica. Respeto perfectamente el aspecto religioso y eso hace pues que tenga una vida social, que tenga trabajo hasta cuando pueda y que además encima tenga una vida social convencional como todos nosotros. Integro entonces el aspecto filosófico del budismo en mi vida cotidiana. De vez en cuando también me relaciono con monasterios y con monjes o monjas y también pues voy alimentándome de aquello que percibo que es positivo en esa transformación que he elegido en el aspecto, en esa ambivalencia simplemente filosófico. Es decir, como es ambivalente, no excluyo lo religioso, igual que lo religioso no debe excluir lo filosófico. ¿Cuál es el problema real? Siempre es nuestra subversión, nuestra manipulación, nuestra distorsión de lo religioso y de lo filosófico. ¿Puedo utilizar la fe? Claro, pero tiene una consistencia. Hay algo que me lleva, por ejemplo, me dicen, hombre, ¿debes creer en el Buda ciegamente? Pues no. ¿Pero qué es el Buda? No. Pero que dice verdades como un templo, que no. Hasta el propio Buda dijo en su momento, ¿no? No creáis en nada, ni siquiera en mis enseñanzas. Primero comprobadlas. Y cuando las hayáis comprobado podéis creer en ellas. Es decir, el aspecto fe es posterior a la comprobación. Algo que me parece muy interesante. Eso, fe, confianza. Por lo tanto, la disyuntiva entre filosofía o religión, noticia, ambivalencia, los dos. En ti está la elección de una cosa u otra. ¿Cómo puedo hacer para no caer en las trampas de la religión? Lo primero de todo, no entrar en el dogmatismo. Lo segundo de todo, no caer en el relativismo. Lo siguiente, mantener el método que comparte tanto lo religioso como lo filosófico. Ese método se llama Dharma. El Dharma, entonces, es la pieza fundamental para poder manejarte en esa ambivalencia religión-filosofía sin caer en las distorsiones solo religiosas o solo filosóficas racionalistas. Todos sabemos, desde el Renacimiento, Ilustración, las ciencias filosóficas actuales, que hay muchas tendencias filosóficas a lo largo de distintas civilizaciones y distintos planteamientos, tanto en Oriente como en Occidente. Pero también sabemos que un racionalismo exacerbado cartesiano del siglo XIX, parte del XX, nos lleva a tratar todavía la materia como algo distinto a la energía, por ejemplo, o a ciertos aspectos de la realidad como si fueran los únicos que existen en el mundo. El exceso de racionalismo sin la emoción, volvería a lo de antes, nos lleva entonces a una distorsión. Y mirad, si queréis un ejemplo de racionalismo que puede llegar a ser tóxico, extremadamente tóxico, dependiendo de los programadores
Hablemos de la inteligencia artificial, que tiene muchísimas ventajas, pero tiene muchas sombras. Y que, por cierto, no es inteligente. De los 3 tipos de razonamiento, solo utiliza el deductivo y el inductivo. El razonamiento abductivo es un sistema de razonamiento único del cerebro humano y del ser humano, y este no lo pueden reproducir ningún sistema de IA actual. Y futura se prevé que, con suerte, dentro de 200, 300 años, si hay suerte. Son aspectos que tenemos que tener en cuenta respecto a la racionalidad. Por eso es otro tema, pero es para vernos un poco el panorama y decir, el Dharma. En el Dharma, si lo seguimos bien, lo practicamos bien, no entraremos en las distorsiones de cualquiera de los aspectos de la ambivalencia. Y acabo aquí, que hay una pregunta más. Luego, si quieres, podemos seguir, ¿sí? Por favor. Preguntaba Natalia si es importante reconocerme. Es importante reconocer la emoción. Sin embargo, en algunas ocasiones las emociones pueden confundirse. En este caso, al no reconocerla, ¿sería entonces no juzgar el hecho de esa confusión? Correcto. Mirad, todos los que somos practicantes del Dharma o de cualquier metodología que intenta trascender los límites convencionales, sociales y educacionales. Cualquier camino espiritual lo recorremos seres humanos que, hasta donde yo conozco, somos imperfectos. Por lo tanto, el hecho de que no sepa reconocer una emoción en un momento dado y que no me dé cuenta si está mezclada, eso me hace peor practicante en absoluto. Lo que pasa es que todavía no tengo la habilidad como para tener la distancia, porque no he practicado a lo mejor la suficiente meditación para aprender a observar el tiempo adecuado, la estabilidad adecuada y detectar qué tipo de emociones. ¿Con esto qué quiero decir? Que como somos imperfectos y estamos en el periodo de perfectibilidad, es decir, estamos intentando más o menos transformarnos para liberarnos completamente del sufrimiento y sus causas, mientras tanto, por favor, no nos sintamos culpables. ¿Por qué no distinguimos las emociones? Pues no. Pues ya está. Aquí en este centro, en Sercholing, que depende de Aksanka, yo suelo utilizar mucho un mantra. El mantra se llama relax. No os juzguéis tanto. Relax. No hace falta. Ya os juzgarán, además. Encima hay toneladas de juzgadores. Encima no os juzguéis más. No os culpabilicéis tanto. No vayamos a la culpa, vayamos a intentar siempre comprender, aprender de nuestras dificultades, de nuestros defectos. Tengamos no lástima o pena por nosotros, compasión sabia por todo lo que no podemos hacer bien e intentemos cada día mejorarlo. No perdamos ni un ápice de energía y de tiempo en la culpa, que no vale para nada, solo para arrastrarnos más todavía hacia el defecto y dejarnos atados al defecto. Yo quiero liberarme del defecto, si lo tengo, lo quiero liberar. Si quiero mejorarlo, lo mejoro. Y eso requiere entonces aceptación y propuesta determinante de transformación. Eso se llama también responsabilidad. Y estamos llegando al final de esta charla, de esta exposición, que espero haya sido del interés de los que estáis aquí y también de los que os conectáis y os conectéis también en un futuro, que ya sabéis que después ponemos en las redes sociales estas charlas, estas enseñanzas pequeñas, y así se pueden compartir con todos. Como siempre, al final de estas sesiones dedicamos el mérito, entonces os invito a que lo que hayamos generado a través de esta exposición, todo lo bueno, todo lo que hayamos generado, lo repartamos en beneficio de todos los seres sin excepción. Muchas gracias por vuestra paciencia, por escuchar todo, y ojalá podáis ponerlo en práctica y también, ¿por qué no?, ser más libres, cada día más libres en todos los sentidos. Nos vemos en la próxima charla.